Hola, ¿qué tal? Hola, amigos. How's everybody? I got my mom here today because she was the one who taught me how to make bread. Aquí tengo a mi mamita, que ella fue la que me enseñó a hacer pan. Que lo hacía cuando era jovencita. She used to make it all the time when she was young. We're gonna make today whole wheat bread. But before we do that, I just want to say that the month of September is the month of a couple of things that are very important. It's the month of fruits and vegetables, and we're going to talk about that in another episode. But also, it's the month of Family Meals Month. And I can't tell you what a great thing is to have meals together with people. It brings conversation, I think it's a better way to meet people. It's a way to meet people, I should say, because if you want to get to know people, bring them to the table for a meal, and you will understand and you get to know people much better. And I can't think of a better thing to do with friends and family or anybody than to break bread at a table. And for that reason, I'm going to start this month of family meals with helping you make bread. It is so easy. Ahora en español. Si quieres conocer a la gente, no hay nada mejor que traerlos a la mesa. Este mes de septiembre es el mes de dos cosas importantes. El mes de las frutas y vegetales, que vamos a hablar de eso en otro episodio, y el mes de las comidas en la casa. Family Meals Month. Las comidas en familia. Las comidas en familia. Que puede ser en cualquier momento, ya sea en la casa o en cualquier lugar, pero es congregándose juntos en una comida. So it's congregating people together at the table. Y la mejor manera de conocer a la gente es traerlos a una comida a la mesa. So, por eso voy a empezar este mes del mes de las comidas en familia enseñándoles a hacer pan. Que mi mamá me enseñó a hacer pan, y es una receta muy sencilla. So we're going to begin to helping you, teaching you how to make bread, which is super simple. The ingredients are here. Oh, and by the way, I have flowers here from my garden. If you can see them, great. All right, so this recipe is super simple. It has whole wheat flour. It has also white flour, some brown sugar, vegetable oil, molasses, which I had to run and get them at the store because I have run out of molasses. Yeast, you can buy it in packets, but I buy it in containers like this because I make so much of it, and a little bit of salt. That is all the ingredients. Oh, and water, of course, and water. Okay, so aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos harina entera de trigo. Tenemos harina blanca, tenemos también azúcar morena, molasses, que tuve que ir corriendo a la tienda a buscar, o melao, que le dicen en Puerto Rico, ¿verdad? La levadura, que la compres también, la puedes comprar en sobrecitos o también en estos frasquitos, ¿ok? Y también tengo aceite vegetal y un poquito de sal. So that's our bread recipe. So the most important, another cosa que tengo que enseñarles muy importante para el pan es cuando mezclas la levadura con el agua. All right, I'm going to move the flowers a little here so you can see things better, okay? I'm going to move some of the ingredients out. All right, so you can see. So, algo muy importante es el agua para mezclar la levadura. Y en eso yo siempre pongo, son 2 tazas de agua, ¿cómo se dice? Agua calientita, pero no hirviendo. Okay, so the most important thing here. Agua tibia. Agua tibia, gracias. Muy importante que el agua que vas a usar, que son 2 tazas, esté tibia. Y tibia es entre 80 y 90. Y aquí, como pueden ver, está en 88. Estaba en 90 cuando la cogí. Así que yo cogí agua de la llave. I took water from the faucet. And 2 cups, okay, of warm water. 2 tazas de agua tibia, entre 80 y 90, between 80 and 90 degrees Fahrenheit. This is perfect. Okay, vamos a dejarlo a un lado y vamos a diluir
la levadura, que vienen siendo un sobrecito, a packet of, we're gonna mix now the yeast with the warm water, and it's one packet, is 1 ounce, or 2 teaspoons plus 1/4 teaspoon. So 2 teaspoons, there's a teaspoon here, so we're gonna mix the 2 teaspoons. If the water is too hot, it will kill the yeast and your bread will not rise. So it has to be just at the perfect. So we're gonna do 2 teaspoons and then 1/4 teaspoon. Here's 1/4 teaspoon. We're gonna put that and then we're going to mix that up. Let's mix it up with this, one of these little guys, because I need that spoon to put the flour. Ok, so ahora la vamos a, si la levadura está muy caliente, you know, no deja que la levadura, si el agua está muy caliente, no deja que la levadura trabaje bien y el pan no va a crecer. ¿Verdad, mamita? Sí. Yes. Muy importante. Muy importante. Very important that your water is warm when you're mixing the yeast inside the water. Okay, so we're gonna let it dissolve a few seconds here. Mix it up gently. La vamos a menear muy despacio hasta que la levadura se disuelva completamente. Making bread, ¿verdad? Que huele muy rico. When you start making bread, it smells really good. So I'm gonna leave this here, dissolving. It's almost dissolved, casi está toda disuelta. It's a fun activity. It's a very fun activity. Es una actividad muy más para acá para que te vean. Es una actividad muy divertida para los niños. Y a mí me gustaba cuando yo era chiquita hacer pan con mi mamá y con mi abuelita hacíamos pan, hacíamos rollitos, pan dulce, panes cinnamon rolls. It's a really fun activity, and I have the best memories of making bread with my mom and my grandma. We used to make cinnamon rolls. We make panecitos, yeah. So we make dinner rolls as well. It's really fun. You can do it into many shapes. So we're not gonna. Yeah, and a loaf of bread. I like to make into smaller breads so they bake faster. So as you can see here, the water is completely, it's all dissolved here. I'll show you here, it's all dissolved. And then you can add the molasses. I'm gonna transfer it to my bowl where I'm gonna put everything. Okay. Déjame poner un poquito calientito. No está cold. It's okay. The bowl is not very cold, so we're good. So now that it's completely dissolved, I'm going to, ahora que está completamente disuelva, la voy a transferir. A este bowl se me hace un poquito pequeño. Voy a poner uno más grande. I'm going to take a bigger bowl. Because that happens. Sometimes I start with a small bowl and then I figure that I need a bigger bowl. So I'm going to go into a large bowl. Voy a coger un envase más grande porque siempre empiezo con uno pequeño y es muy pequeño. So aquí tengo esto ya listo. I have these, so I'm going to transfer it. Make sure that I have everything in there. So I'm going to mix it up a little bit. Amita, puedes ponerme eso ahí en el lavamanos. Ok, ahora vamos a añadir las molasas. There's 2 kinds of molasses. There's original and there's robust. I like to use robust. It's got a little more flavor, more color. Esto es lo que le da el color al pan. This is what gives your bread some color, okay? So there's 2 kinds of molasses, robust and original, and I'm using robust. Hay 2 clases de molasas. Uno es robusto y otro es original, que es una etiqueta amarilla. Y estoy usando el robusto, que es más oscurito y tiene más sabor. Y le da el color al pan integral, porque la harina integral no tiene mucho color. ¿Ok? Así que le vamos a añadir 2 cucharadas de molasses. So we're going to add 2 tablespoons of molasses. And I'm going to write the recipe into the chat when we finish, so you have it. Te voy a escribir la receta en el chat de aquí para que veas. Aquí van 2 cucharadas. Ay, mamita.
Ella es mi ayudante ahora. Yo era la ayudante de ella, ahora ella es mi ayudante. I was her assistant when I was little. Now she's my assistant. The roles change. Hola Landy, mira mami, Landy de México. Ay, Dile hola. lindo. Ay, Hola, qué bella, Landy. Landy, vamos a México a hacer esta receta. ¿Qué te parece, Landy? No sé si la hicimos cuando estábamos allá en el sur de México por Chiapas. Seguro que sí. Pero yo creo que sí la hicimos. Así que ya, vamos para allá, Landy. Vamos para allá. Ahora el brown sugar son 2 cucharadas del azúcar morena. Vamos a añadirle 2 cucharadas de azúcar morena, 2 tablespoons of brown sugar. I'm gonna get another tablespoon. Porque mi mamita está ahí muy ocupada con esa. 1 y 2 cucharaditas de azúcar morena. Ok. Entonces, mamita, ¿lo puedes menear un poquito con eso, please? Ok, menealo. She's gonna stir the brown sugar with the molasses in there. I'm gonna add the oil, el aceite vegetal. Otras 2 cucharadas de aceite vegetal. Vamos a añadírselo. Es bueno tener ayuda. I like to have help in the kitchen. Y mi mamita pues es una muy buena ayuda ya que los niños... Mira mami, Mayrel también. Hola Mayrel, qué linda. Ay, te amamos mucho. Tenemos que ir a México a hacerte el pan, querida. We have to go to Mexico to make this bread with Landy y con Mayrel. Ay, mi familia de México. This is my family from Mexico. I love you so much, mamita. Dile un saludito. Mayrel. Hola Mayrel, tan Saludos. bella. Dice, mira, saludos a las 2 bellezas. Sí, tan chula. Te queremos mucho, Mayrel y Landy, las queremos mucho. Entonces ahora vamos a poner un poquito de sal. Bien poquitito, es una cucharadita. Yo tengo esta cucharadita que es bien pequeñita y es la que tengo en la sal para que nadie se mande con la sal. I keep this little tiny salt spoon in the salt so nobody can really get crazy with the salt. So it's 1 teaspoon and a little bit more, 1.5 teaspoons of salt. Mamita, le meneas ahí muy bien. And then, una vez que lo mezclamos bien todo, once we mix it, it starts to smell right. The molasses smell really good, ¿verdad? Las molasses huelen riquísimo. Sí. Vamos a añadirle ahora las tazas de... Puedes ponerlo aquí, mamita, si quieres eso aquí, estas cositas. Vamos a añadir ahora la harina. Esta receta tiene 4. If you want to do an all whole grain, you can. Es un poquito más densa. You can make it all whole grain if you want. It's going to be a little more dense bread. So I usually do about 3 cups of whole grain or 2 and 2, 2 whole grain, 2 white. I'm going to do 2 whole grain and 2 white today, okay? But again, it's a matter of preference. I usually try to do half and half so the bread is a little fluffy. In case I ask, but I've done it with 4 cups of whole grain and it's fine. Yo muchas veces lo hago con 4 tazas de harina integral. Hoy la voy a hacer con 2 integral y 2 blanca. Porque voy a llevar este pan a casa de mi sobrina. Ok. So, aquí hay una taza de harina integral. Aquí vamos a poner la otra. So, vamos a añadirle 2 tazas de harina integral y 2 blanca. Today we're going to do 2 cups of whole grain and 2 cups of white. Okay. 2 integrales. 2 integrales y 2 blancas. Aquí ya van las 2 integrales. Ahora vamos a hacer la blanca. Si quieres ir meneando, mamita. Ok. Vamos a poner esto aquí de un lado. Muy bien. Esta madre mía es mi ayuda grande. This mom is my friend. Hi. We have a Taylor Rodney. Hi. Miriam Nogueras. Mira, mami. Oh. La tía. ¡Qué bella! So good to see my Aunt Miriam here too. Alvin.
We love you, Alvin, my brother. Sending you love. I'm bringing this bread tomorrow. We're going to see the whole family tomorrow. So I'm making bread. Estoy haciendo pan para la familia. Así que mi hermano ya nos está esperando. We're gonna get together. Aquí hay una taza más de blanca. We're gonna do 2 of white. But again, you can do all 4 of whole grain, or you can do 3 in 1. I do 3 in 1 many times. But ¿Vas a poner otra de negra? no, ya le puse 2. Ya le pusimos 2 de la harina morena y ahora 2 de la blanca. Okay. Ahí vamos. Okay. Muy bien. So there goes the 2 white and the 2. I haven't transferred my whole grain to my container. So I'm going to put the flours out to our side so that we have more room here. The only thing we're going to need here is the white flour. La única cosa que necesitamos en la mesa ahora es la harina blanca. Por si acaso se necesita más, ponemos más harina. Pero como pueden ver, it's already taking shape. Mamita tiene muy buena fuerza. My mom has very good strength in her arms. So that's the recipe. That's that simple. Hay que echarle más harina until it's not sticky. El secreto es de echarle harina hasta que no esté pegajosa la masa. Así que le seguimos añadiendo un poquito más de... Si quieres yo lo mezclo, mami. ¿Quieres que yo lo mezcle? Sí, cómo no. Ok. O puedes. Puede, pero se You puede. can do this in the KitchenAid very easy, okay? I have one downstairs, one of those mixers, electric mixers. Puedes hacer esto en una máquina de hacer pan rápido. En una batidora eléctrica puedes hacerlo. Yo tengo una abajo, pero dije, vamos a hacerla con la mano porque pues así es que nos acostumbramos. Le voy echando más harina, so I keep adding more flour. I use the white flour, so it doesn't get too hard, the bread. So le vamos a añadir más harina hasta que esté más, no esté pegajosa. So we keep adding flour until it's no longer sticky, okay? And sometimes when you do it in an electric mixer, you can maybe mix it too much, so you want to mix it just right. So the hands is the best. Muchas veces cuando estamos haciendo pan y la ponemos en la máquina eléctrica, la mezcladora eléctrica lo puede hacer demasiado y hace el pan muy duro. Así que las manos es lo mejor, ¿verdad, mamita? Sí. Sí. Además que uno se divierte. Uno se divierte y hace también ejercicio, ¿no? Con las manos también. It's a good exercise for your arm. So we love doing it by making bread by hand. And when we really need to beat something, then we use the electric mixer. Pero por ahora, we have both wash our hands because now we're going to start, doing it by hand very soon. Once it starts to get more, less sticky, see, and it's already getting not too sticky, then it's perfect. See, cuando no se le pega al bowl. When it's not sticking to the bowl either, that you know that you have it just right to start kneading it. After you knead it, then it's time to let it rise. And one of the best places to let it rise is you put your microwave without anything inside for 1 minute, and then you put your bowl cover with But the microwave is not on. Right, but it's warm. Ok, lo calentamos el microondas por 1 minuto sin nada dentro y después metemos el bol tapado y lo dejamos ahí por 1 hora. So, eso es una manera fácil para que el pan esté en un lugar calientito, pero no muy caliente, para que se empiece a crecer. So remember to raise your bread. One of the tricks that I learned was to warm your microwave for 1 minute and high power, and then you turn it off, and then you put your bread in there. It needs a little sticky. It needs a little more flour. Okay. Pero ya casi está. Ya casi, mira. Pero todavía está un poquito
un poquito más de harina, mamita. We need a little bit more. Monica Kukuyet, hello from Romania. Oh my goodness, my beautiful family from Romania. How are you? How is this beautiful lady from Romania? I was just talking about Romania this morning to some friends that I need to get back there very soon. So I was in a meeting and talking about Romania and all the beautiful things that dietitians are doing there. So I gotta come back. Monica, we love you, mommy. Say hi to the friends in Romania. Olga Babilonia también, mamita. Olga, qué bella, saludos. Estamos haciendo pan. We're making bread here. We're making whole wheat bread. Very simple. Water, and I'm gonna put the recipe in the box, okay? Saludos, belleza, también para ti. Voy a poner la receta en los comentarios. As soon as we finish, I'm gonna put the recipe in the comment section so you have it, okay? It's a great recipe and it's looking very good. Look at how nice that's looking. Okay, it's not getting sticky. It's just a little sticky in the bottom here. It's a little sticky. Oops, this is a recipe that could get a little messy sometimes with the flour. But the kids love that. This will be a great recipe to do with the grandkids, Monica, huh? Hint, hint. So now we're getting ready to do it by hand. So I'm gonna flour, and I have washed my hands really good. I'm gonna flour my hands a little bit, okay? And then I'm gonna start massaging it with my hands. So see, it's still a little sticky. So we continue. So now, this is when the fun gets in. This is, see what you need a bigger bowl to mix it here. And it doesn't go anywhere. But it's still a little sticky, mira mami. Un poquito más de harina. Necesito un poquito más de harina porque está un poquito todavía pegajosa. We still a little bit. Starting to smell so good. And when you bake bread, it's like the best thing in the world. Yeah, the home's aromas. Yes. And I cannot wait because Catherine is coming home today for the holiday, and we're gonna go visit our family tomorrow. So we're gonna bring this bread, and it's nice that when they come, they are welcome with this beautiful bread. No, va a necesitar más. Tú vas a ver. I think it looks like a lot, but no. You want the bowl to be nice and floury. See, it's still sticky. See, still sticking. It should not be sticking to my fingers. So we continue, but it's getting there now. Now it's getting there. It's getting there. Así ya está casi ahí. Okay. Let me take all these away from my hands. See, it's looking good. It's looking good now. Now está poniéndose muy buena. Mira, no se está pegando ya. ¿Ven? It's not sticky. So now it's time to, I'm just going to take what I had in my fingers. Me voy a sacar todo lo que tengo en las manos y ponérselo para atrás. Y ya estamos. Okay. This is looking great. Esto está saliendo muy bueno, un poquitito más, porque ciertas partes todavía están un poquito pegajosas. Okay. Lo meneamos, lo amasamos. A mí me encanta hacer esto. I love, see, still a little bit, un poquito más, mamita. Todavía un poquitito. Okay. Un poquitito. A ver, le echamos con la cuchara porque ahora nada más necesita un poquito. We're gonna add it with the tablespoon so that don't go over. Okay. Aquí. So here we have it. We're just massaging
Se siente muy rico. I love doing this because it's such a little bit sticky still, a little bit. Un poquitito más. Aquí en la parte de abajo. Still, I feel a little bit in some parts of it. Okay. Ah, this is looking great. Se está formando muy bonita. Ahora sí. Ahora sí. This is great. Aquí lo tenemos bien amasadito. Bien, ven que rápidos. Mami, alguien me está tocando ahí en la pared. A ver qué es. Voy a ver. A ver quién es. Somebody's knocking at the door. Ah, mira qué flores bella. Oh, wow. Wow. I think my mom got flowers because her birthday Hello. is... Would you like me to set these down for you somewhere? She's getting flowers today because tomorrow is her birthday. We're gonna surprise her with a cake. Okay. But she got flowers today. Mañana la vamos a sorprender. Let's set a napkin underneath. It's a little wet, so I don't want to ruin the table. Qué bella. Wow. Thank you. Thank Not a you. problem. Thank you Enjoy so the day. much. She got her flower. I think I need a little bit more. She got flowers. Oh my goodness. Just now. I think it's from your granddaughter. She have to know. She's hard of hearing, so I'm gonna let her find out where those flowers are from. I'm just putting a little bit more because as I mix it, I find some sticky spots. Estoy poniendo un poquitito más de harina porque muchas veces cuando la meneo se pone un poquito pegajosa. Pero ya está. Les digo, tiene que estar sin nada de pegajoso. Se ve un poquito pegajoso, un poquito. Okay. That's from Tanya, Sylvia. Yeah, from your granddaughter. Oh my. What a beautiful thing. Tanya, thank you. If you're watching, feliz cumpleaños, mami, dice todo el mundo. Te está mandando feliz cumpleaños. It's interesting because for my mom, when she was born on September 3rd, but then they registered her on September 23rd. So we always have to put in her records that her birthday is September 23rd, because that's what they put in. Took a long time to get her registered. Mi mamá está registrada, ella nació el 3 de septiembre, pero está registrada el 23. Y yo tengo el 23 más grabado porque esa es la fecha que tengo en todos los documentos de ella. Pero la fecha de cumpleaños que ya nació fue el 3 de septiembre, que es mañana, mamita. ¡Qué felicidad! Tan bellas, bellas, bellas. Ponlas más para acá para que la gente las vea. She's gonna moving a little bit so you can see them a little. Más para la derecha, exacto. Oh, here. Un poquito más, mami. Un poquito más. There, everybody can see them. Las ven, las viste, qué linda. Son las flores, sí, flores desde México. Mira, te está mandando también, Mayren, flores desde México. Mira qué lindas. Bueno, ya está el pan. Aquí tenemos ya la masa, ves que no está muy, un poquito pegajosa todavía. Vamos a poner un poquitito. No tiene que estar nada pegajosa, ¿verdad, mamita? Nada pegajosa. Y veo, todavía me queda un poquito pegajosa a veces. Pero aquí la tenemos, ¿verdad? Mira qué rico. Necesito un poquito más de harina, un poquitito. Porque a medida que la voy a... Pero ya está bastante que no todo se le pega, no se pega ni a mis manos. Mira, está. Ahí sí está. Que no se pega a las manos para nada. ¿Viste? Mis manos están... Nada se pega. Ya está perfecta. Ok. Pero qué lindas esas flores, oye, qué belleza. Wow.
Porque Esas son mis flores favoritas. sí, los lirios. Lirio cala. Lirios cala. Those are my mom's favorite flowers. Tania, thank you. You have touched her heart. You have a heart of gold, lady. That's my Granddaughter. Yeah, The first one. the very first one. Qué bella. My doll. She's a doll. She's adorable. Okay, so here we go. So now what we're gonna do, mira qué linda mamita. Está bien bonita. She likes to pat it. Okay, so now we're gonna put it here, and we're going to cover it. We're gonna put a microwave seat in 1 minute. We're gonna do close and open doors. So you do this. I'm gonna put it for 1 minute, get it warm, and then I'm gonna put the bowl in there. Ya está, ¿verdad, mamita? Sometimes you can oil the bowl too. Mira, también te dice Olita, felicidades. Hi. We have another Pelican from Romania to watching. Oh, so good to see my friends from Romania, my friends and family from Romania. I love you all. I love you. Okay, so here we have just a little more. And here we go. See, nothing sticks. See how perfect it is? And you can do this on the table. I just like to do it in the bowl. Puedes hacer esto en la mesa si lo quieres menear así más. You could do it in a table. A mí me gusta hacerlo en el bowl porque tengo mejor control para mí, pero aquí en la mesa también. Y I contain the mess. Aquí también no hago tanto revolú. Entonces ya está el microondas caliente. Entonces le pongo su tapita, so the microwave is warm. And then what I do, open la, háblame ahí, mamita. Más duro. Ahí, saca eso de ahí adentro, a ver si puedes tocarle ahí. Porque como este es un bowl grande. Y ahí lo dejo sin prenderlo y que nadie lo prenda por 1 hora. Entonces lo que vamos a hacer, a lo mejor en otra hora más, lo ponemos y hacemos otro encuentro aquí en Facebook Live para que vean cuando después de 1 hora lo vamos a hacer en unas trencitas, unos panecitos, y después lo vamos a hornear. Lo dejamos crecer un rato más, como una media hora más o menos, y entonces después los horneamos, ¿ok? Nos vemos en un ratito. Mamita, diles adiós. Adiós. Qué lindos, adiós. Qué belleza de gente y amistades. Nos queremos mucho. Después ¿Cuándo es que nos vemos? lo vamos, en un ratito, 1 hora, vamos otra vez a estar otra vez para que vean el pan. So in 1 hour we'll be back to get it out of the growing of the bread. Y lo vamos a hacer en diferentes formas. So in 1 hour, we're going to get the bread out from the leavening, from growing, and then we're going to make it into different forms. I love you. Bye. Bye.